Amén. Dios es fiel, hermanos. Dios es asombroso y estamos aquí para obedecer su palabra, para aprender de Él, para aprender y reconocerlo como Señor. Seas bienvenido a tu casa, Gente en la Roca. Es un placer estar aquí contigo. Es un placer estar aquí sirviendo al Señor a través de estas predicaciones, a través de lo que el Espíritu Santo deposita en mi corazón. Yo estoy aquí dispuesto para transmitirlo, para hacértelo llegar, para que tú lo puedas hacer manifiesto en tu vida también. Y este mes vamos a iniciar una nueva serie que es Vive tu visión o Viviendo en tu visión. Y eso es algo maravilloso porque cada uno de nosotros, Dios tiene preparada una visión. Inclusive si ya tienes una visión, yo te animo para que sigas firme en esa visión, para que sigas aprendiendo y buscando y pidiéndole a Dios que esa visión pueda ser fácil de llevar, sea llevadera, todo en manos de Dios, todo sujetos a Dios mismo. Va a ser muy fácil seguir esa visión. Y si aún no tienes una visión, por favor, quédate a escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque yo confío, tengo en fe en que Dios te va a dar una visión, o por lo menos esa semilla va a quedar sembrada en ti y vas a empezar a buscar esa visión para tu vida, la cual ya está preparada. Tú tienes que buscarla, tienes que estar listo, estar meditando en la palabra para buscarla. Amén. Recuerda, es una nueva serie, se llama Viviendo tu visión. De hecho, el título de esta predicación es así: Vive tu visión. Vamos a aprender a vivir en nuestra visión. Pero quiero que vayamos a nuestro versículo clave del año. Recuerda, puertas abiertas fue la visión para este año, fue la palabra de este año. Puertas abiertas. Dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la visión de este año para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Lo crees? Hay puerta abierta, hay puertas abiertas, puertas grandes. Pero ahora la decisión de nosotros es: ¿vamos a entrar en esas puertas? ¿Vamos a caminar a través de esas puertas? ¿Vamos a tener la valentía suficiente, la decisión consciente de atravesar esas puertas para averiguar qué es lo que nos espera del otro lado? Yo sé que esa visión que tú tienes ahorita te va a llevar a atravesar y a caminar esas puertas en fe. Pero me llama aquí la atención lo que dice este versículo. Menciona que Él conoce nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo me puse a meditar y digo, conoce mis obras. Todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, no está escondido, no está oculto para Dios. Él está observando, Él está viendo. Él está viendo todo lo que yo hago, todo lo que tú haces. No hay nada oculto debajo del sol. Entonces esto debe de crear en nosotros ese temor reverencial de que lo que debemos hacer, lo que debemos vivir, debe ser de acuerdo a la visión que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Esto es muy, muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir nuestra visión y Él nos está observando. Él ha puesto una puerta abierta. Vamos a atravesar esa puerta, vamos a caminar en fe a través de esa puerta, viviendo nuestra visión. Y Él nos está observando como hijos suyos. ¿Quién de nosotros como papá no anima a sus hijos, anima a caminar en fe, los anima a ir adelante, pero va observando sus pasos? No los deja solos en ningún momento, siempre está observándolos ahí, porque si en algún momento requieren de la ayuda del Padre, Él está ahí, listo, preparado. ¿Para qué? Para ayudarnos, para apoyarnos, para tomarnos de la mano y llevarnos. De igual manera, al guardar su palabra y no negar su nombre, quiere decir que estamos sujetos a Él, que estamos sometidos a Él, que el anhelo de nuestro corazón es estar agarrados de la mano de nuestro papá, que Él nos lleve, que Él nos guíe, que el Espíritu Santo nos vaya fortaleciendo en el camino y en la visión que Él nos ha dado, a caminar en la visión que Él tiene para nuestras vidas. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, que nos lleva de la mano a través de nuestra visión. No hay nada que nosotros podamos hacer sin el Padre, sin Jesús.
debemos de meditar mucho en esto, que todo lo que hacemos es para Dios, que estamos sometidos a Él, que estamos sujetos a su palabra. Y aquí me surge una pregunta: sometidos. Debemos estar sujetos a su palabra, debemos someternos a su palabra. Y la pregunta es, ¿qué significa estar sometido? ¿Qué significa someterse? O someternos a algo, o estar sometidos a alguien. Aquí yo puedo identificar dos ramificaciones de la palabra. Debe haber varias más, pero me quiero enfocar en estas dos. La primera, ¿qué entendemos por someternos? ¿O qué entendemos por sumisión, por estar sometidos a algo? Podemos entender que, y estuve buscando significados, estuve viendo diccionarios, buscando sustitutos de la palabra, y algunos de estos eran humillar, reprimir, sobajar. Si lo vemos desde un punto de vista, someter a alguien es tenerlo de esa manera, humillado, sometido. ¿Sí? Quiero que pienses en esto. Hay personas que tienen tanto poder sobre alguien que lo tiene sometido, que con una mirada puede decirle lo que tiene que hacer. Y esto no es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque la persona está sometido a alguien, pero por la fuerza. No es voluntario, no es algo que él desee hacer, no es algo que él quiera estar sometido a ese tipo de sujeción. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es algo como en las luchas libres. Aquí en México podemos ver la lucha, ¿no? Y vemos cómo hay llaves que someten a otro luchador. ¿Sí? Lo tiene sometido, lo tiene sujeto, lo tiene bajo su poder. Y esto no necesariamente es bueno. ¿Quién de ustedes no ha estado en esa posición? Creo que varios de nosotros hemos estado sometidos, hemos estado sujetos, a veces hasta por el trabajo. Nos da miedo desprendernos, despegarnos de esa autoridad, de ese yugo, por seguir a lo que es realmente importante, que es el servir a Dios, que es el servir a Jesús, el servir en el reino. A veces permitimos estar sometidos de una manera a fuerzas, y eso no es correcto, hermanos. Todo lo que hacemos debe ser agradable para nosotros, debe ser agradable a Dios y debe ser voluntario. Recuerda que Él no deja que hagamos cosas por la fuerza. Él es un caballero. Amén. Eso es lo que podemos entender de ese tipo de sujeción o de sometimiento. Pero creo que la otra ramificación que podemos entender es cuando es voluntario, el sometimiento es algo agradable, es algo maravilloso, es algo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos enseñó esta área del sometimiento, esta área de la sujeción, de poder someter todo lo que Él hace, todo lo que Él dice a su Padre. Y es maravilloso. Fíjese, encontré esto que dice: hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Al igual que Dios en la persona de Jesús se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Dios Padre, a través de la persona de Jesús, se donó libremente. ¿Para qué? Para que obtuviéramos salvación. Él se está sometiendo a su autoridad. Jesús se somete a su Padre, a su autoridad. Está sometido a Él, pero es voluntario, no es a fuerzas. Eso debemos de entenderlo muy, muy bien, hermanos. Fíjense cómo a veces no entendemos este tipo de someternos, este tipo de sumisión o de estar sujetos a algo. Quiero platicarte un testimonio que estos días he estado compartiendo con un amigo en el trabajo. Y él me decía que él conoce de Cristo, él se ha congregado en una iglesia cristiana hace muchos años, pero yo lo veo que él está mostrando un fruto que pues no es de un cristiano, ¿no? Entonces yo le pregunto: oye, ¿pero tú estás bien? Y empezamos a platicar, le empiezo a compartir de la palabra, él empieza a abrir su corazón conmigo. Y me platica que él hace muchos años, cuando él se congregaba, se empezó a juntar con gente que no cree en la fe cristiana, que no cree en Dios. ¿Esto qué ocasiona? Finalmente, él se empieza a juntar más con estas personas, lo empiezan a someter,
y Él termina por alejarse. A veces permitimos que alguien nos someta de una forma equivocada que nos aleja de la presencia de Dios. Lo que debemos hacer y entender es que nos debemos de someter a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, estar sujetos a su palabra. ¿Para qué? Para aferrarnos más a Él, para no despegarnos de su palabra, para no despegarnos de la visión que Él tiene para nosotros, para estar sujetos a su presencia. Esto es maravilloso cuando logramos entender esta área de la sujeción. Es decir, yo hago la voluntad en mi vida hacia Dios. Yo someto mi vida a Dios. Voluntariamente entrego mi vida a Dios, mi servicio a Dios. Y eso lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la casa, no sé, en la escuela. Podemos someternos a Dios, pero podemos también vivir nuestra visión en este mundo, pero aferrados siempre a la vid, la cual es Cristo Jesús. Y esto debe de ser agradable para nosotros, hermanos. No debemos de hacerlo por la fuerza. Dios nos da la posibilidad de hacerlo. Debemos de agradecerle a Él y entregarnos voluntariamente a Él. Dice en Salmos 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesús en nuestras vidas y empezamos a obrar, empezamos a manejarnos con su voluntad, a guiarnos con su palabra, eso nos va a empezar a agradar, nos va a gustar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber provisión para la visión que Dios te ha dado. Amén. Dios tiene una visión específica para ti este día. Yo realmente quiero que tú la entiendas y la pongas en práctica, pero sometiéndola siempre a nuestro Padre Celestial, que por causa de Él tenemos esta visión en nuestro corazón. Amén. El hacer la voluntad de Dios debe ser agradable para cada uno de nosotros. Reconocer que su voluntad es perfecta. Someternos a ella es bueno. Recuerda, Dios es un caballero. No va a obligarnos a hacer nada que no queramos hacer. Pero si le pedimos sabiduría, Él nos enseña. A veces estamos buscando una visión y estamos pidiendo una visión. Pero yo te preguntaría a ti, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás buscando en la palabra de Dios? ¿Estás orando todos los días? Porque esa es la manera en que Él nos habla. Esa es la manera en que Él nos da sueños. Es la manera en que nos da visiones a través de su palabra. A veces pensamos que va a haber una voz audible y nos va a decir, ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero entendamos esto, la Biblia es la palabra de Dios. Y Él nos habla a través de su palabra. Si nosotros buscamos en la Biblia qué es lo que Él tiene para mi vida, está ahí. Ahí podemos encontrar respuesta a todas las preguntas, a todas las dudas que podamos tener. Dice en Salmo 143, 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Si nosotros queremos una visión de rectitud, debemos de buscar el Espíritu Santo. Debemos someternos a Él. Debemos buscarle de día y de noche. Debemos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la visión que tienes para mi vida? Y debemos someternos a su palabra. Obedecer. Esa palabra es difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo ser obedientes. A veces nos cuesta trabajo someternos a una autoridad. A veces nos cuesta trabajo obedecer en ciertas áreas. Yo les comparto esto, ¿no? A mí, antes de conocer a Jesús, antes de entregar mi vida a Él, de someterme a Él, yo era rebelde. Yo hacía lo que yo quería y no me importaba nada que alguien me dijera haz esto. Yo decía, ¿por qué? Yo no lo voy a hacer. Pero entendí finalmente que cuando yo someto mi vida al Señor,
Cuando yo entrego mi vida al Señor y empiezo a mostrar un fruto de obediencia a su palabra, de obedecer a mis autoridades, hay un giro en mi vida. Se transforma por completo y empieza a haber una visión clara y específica para lo que Dios tiene preparado para mí. Y cuando podemos entender esto y caminamos en esa visión, vamos en pos de esa visión, va a haber provisión, porque Dios siempre respalda la obediencia. Y cuando te da una visión, va a respaldar esa visión. Y si tú caminas en fe, siempre va a haber provisión para que esa visión sea cumplida. Y como hemos mencionado anteriormente, hay una visión específica para la iglesia, hay una visión específica para tu familia, hay una visión específica para tu ministerio, una visión específica para tu trabajo, para ti individualmente. Debemos meditar en esto, buscar a Jesús, qué es lo que quiere para mi vida. Despertarte por las mañanas y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga el día de hoy? Ponernos en oración y entregar el día como una ofrenda de sacrificio. Señor, este día es para ti. Y así día a día, entregarnos a Él. Porque reconocemos y sabemos que hay una guerra espiritual. Ya lo hemos escuchado anteriormente. No debemos salir sin la armadura a pelear esa batalla, a pelear esa guerra. Debemos prepararnos en oración, debemos ponernos la armadura y salir a la calle a pelear esa batalla. La tentación está ahí, el enemigo está ahí, hermanos. Debemos de protegernos y debemos de obedecer la palabra de Dios y rechazar al enemigo para que esa visión no se pierda. Recuerda, cuando hay una buena guía, cuando hay un buen liderazgo, el pueblo sigue caminando firme hacia esa visión. Pero cuando esa guía es débil, cuando esa guía no existe siquiera, el pueblo se pierde. Y tú, varón, si me estás escuchando como cabeza de hogar, tú eres autoridad y líder de tu casa. Busca por esa visión. Busca ese llamado de Dios y lleva a tu familia a tierras de rectitud. Es lo que nos está llamando la palabra, a buscar esa visión, ir en pos de una tierra de rectitud. Que lo que estamos haciendo mal lo dejemos de hacer y que mostremos un fruto de arrepentimiento y que caminemos en rectitud, en integridad, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y nos guía para poder vivir con una visión clara de su palabra y una visión clara para nuestras vidas. Lo que acabamos de comentar. Todo esto va a abrir el panorama. Esa puerta grande que está abierta, la vamos a ver cada vez más grande y con más fe vamos a entrar por ella y vamos a descubrir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La visión que Él tiene preparada para tu vida, para mi vida. Debemos de buscarla de día y de noche. Al momento de nosotros estar buscando en la palabra de Dios, cuando tenemos un tiempo de lectura, es cuando Dios nos habla y nos dice la visión. Nos dice que debemos ser obedientes, obedecer su palabra, buscarle a Él. Amén. Al momento de estar leyendo y meditando en la palabra, podemos encontrar muchas respuestas a preguntas y dudas que podamos tener. Amén. He compartido con varios varones que tienen dudas, que tienen preguntas, y siempre hay una respuesta en la Biblia. Le digo, vamos a buscar en la palabra de Dios, y ahí encontramos muchas respuestas a cualquier duda. Entonces, si tú tienes duda de cuál es tu visión, si tú tienes duda de cuál es tu llamado, yo te animo para que busques en la palabra. La misma palabra nos dice, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Llama y yo te abriré, estaré contigo. Eso es lo que tiene Dios, Jesús para nosotros. Debemos de buscarle a Él, hermanos. Quiero que meditemos en una visión de obediencia, porque finalmente si nosotros estamos pidiendo una visión, queremos vivir en nuestra visión, pero si nosotros no somos obedientes a esa visión, creo que estamos equivocados en esa área. Debemos primero aprender a ser obedientes, a ser hijos fieles, a ser hijos que les gusta leer la palabra y ser obedientes. Amén. ¿Por qué? Por aquí nos dice en Romanos 13:1, fíjate lo que dice. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas.
Amén, hermanos. Las autoridades delegadas por Dios. Aquí vamos a entrar en una área que a lo mejor varios de nosotros, si tú estás en tu casa en este momento escuchando esta palabra de Dios, créeme, lo dice la palabra de Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Hemos visto la serie pasada enfocada en eso, pero creo que Dios nos está llamando aún más en esta área. Porque inclusive también hay cristianos que a lo mejor no respetamos alguna vez un semáforo, y eso está estipulado en la ley por una autoridad. Y toda autoridad es delegada por Dios. Yo te animo a que lo sometamos a Dios y que Él transforme nuestra forma de pensar, que cambie nuestra forma de pensar en esta área, que aprendamos a respetar a nuestras autoridades delegadas por Dios. ¿Y cuáles son las autoridades delegadas por Dios? Hay muchas. El gobierno es una autoridad delegada por Dios. Los papás en la casa son una autoridad delegada por Dios. Los maestros en la escuela, los policías de tránsito, los policías en general son autoridad de nosotros. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ancianos son autoridad. Toda autoridad que tú tienes es delegada por Dios. La autoridad en sí es delegada por Dios. Y cada persona que tiene esa autoridad está puesta ahí por Dios. Entonces, si nosotros desobedecemos a nuestras autoridades delegadas por Dios, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo a Dios mismo. Porque Él nos ha llamado a vivir, a tener una visión, pero debemos ser obedientes para poder cumplir esa visión. Debemos ser obedientes para encontrar ese llamado y caminar en ese llamado. Debemos ser obedientes. ¿Por qué? Porque Jesús es obediente. Es lo que nos enseñó. Y si nos llamamos cristianos, debemos hacer lo que Jesús nos ha enseñado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando somos desobedientes? Porque la desobediencia existe desde el principio de los tiempos. Desde Adán y Eva hay desobediencia. No hay una obediencia como tal. Todos tenemos ese libre albedrío. Tenemos el conocimiento y la sabiduría del bien y del mal. Nosotros decidimos por qué camino es el que vamos a guiar nuestros pasos, ¿no? De ahí me llama mucho la atención, si tú estudias en Génesis capítulo 3, todo el capítulo, de hecho se los encargo que lo lean. Ahí van a encontrar muchas consecuencias de la desobediencia. Pero quiero enfocarme en una. Quiero que nos enfoquemos en una consecuencia de la desobediencia. Y creo que voy a dar como que en el clavo, en varios de los que estamos escuchando esta palabra. Algo que hizo Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido, cuando desobedecen a Dios, lo primero que hacen, ¿qué es? Se ven desnudos, les da pena, se hacen unas ropas de ramas y de hojas ahí improvisadas. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Cuando Dios los busca, se esconden de Dios. Y Dios los está buscando y los llama. ¿Dónde están? Y salen. Es que estamos desnudos y por eso no queremos que nos veas. Entonces Dios con su misericordia les hace unas ropas, ¿no? Dice la palabra de Dios. Pero ¿quién de nosotros no se ha escondido o ha tratado de esconderse de Dios por desobedecer? Amén. Creo que varios de nosotros en alguna etapa de nuestras vidas hemos hecho esto, ¿no? Creo que esa es una de las causas por las que las personas se alejan. Porque aún estando firmes en nuestra fe, aún estando caminando en nuestra visión, aún estando llenos del Espíritu Santo y caminando en lo que Dios nos ha llamado a hacer y desobedecemos, ¿qué es lo que vamos a sentir? Nos vamos a avergonzar y nos vamos a esconder. Y muchas personas han caído por esta situación. Se esconden de Dios. No permiten que Dios los cubra otra vez. No permiten que Dios les haga una vestidura nueva. Y terminan por alejarse. Y esto es triste, hermanos. Debemos obedecer. Y si tenemos un tropiezo, debemos arrepentirnos y buscar a Dios. Señor, perdóname. Haz tu voluntad en mí. Aquí estoy para que hagas tu voluntad en mí. Debemos aplicar la palabra, debemos vivir la palabra, pero sobre todo debes vivir tu visión.
¿Cuál es la visión que te ha dado? ¿Ya la tienes en tu mente? ¿Qué visión te dio Dios? Vívela, obedece, hazlo. Si no es algo que te va a hacer pecar, hazlo. Ya lo hemos escuchado otras veces. Debemos de vivir nuestra visión. Debemos también de entender y de vivir una visión correctamente, de someternos correctamente a la autoridad que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, primordialmente. Debemos sujetarnos a ellas. Y la forma correcta de sujetarnos y someternos a ellos podemos encontrarla Hay muchísimos versículos que están explicando en esta área, pero quiero que vayamos a Efesios 6:6. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Wow, debemos de renovar nuestras mentes. No debemos de conformarnos a lo que nos ofrece este mundo. No debemos de conformarnos cuando estamos en el trabajo y estamos sometidos. No debemos de conformarnos cuando hay habladurías por causa de nosotros, ataques a nosotros. No debemos conformarnos a todo eso. No debemos conformarnos a lo que está sucediendo en el mundo, porque es alguna pandemia global. No nos conformemos a eso. Más bien, transformemos nuestras mentes, renovemos nuestras mentes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos entender esto, hermanos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos lo que queremos? Nada. Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Debemos estar sujetos, estar sometidos a su palabra. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando áreas específicas de obediencia, de visión, de someternos a nuestras autoridades, de obedecer a Dios. Es algo muy básico que debemos de entender, hermanos. Es algo simple de hacer. Tomar la decisión consciente de obedecer. Creo que Dios nos ha llamado a ser hijos obedientes y no actuar en nuestras fuerzas. Sin Él nada podemos hacer. Juan 15:15. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, éste llevará mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Compartíamos con los varones, esta semana empezamos los grupos familiares y el grupo que tengo en mi casa es grupo de hombres. Y compartíamos acerca de esto. De estar sujetos a la vid, de estar sujetos a Jesús. Porque separados de Él nada podemos hacer. Debemos entender esto, hermanos. Ten tu visión clara. Estar sometido a Jesús. Estar sujeto a la vid. Porque separado de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. La verdadera obediencia es cuando estamos a solas. La verdadera obediencia es cuando estamos a solas, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando estamos a solas en el teléfono? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el celular? Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos en la calle a solas? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos en nuestro cuarto a solas? Debemos de meditar eso, como veíamos al principio. Todas nuestras obras, Él las conoce. Él sabe todo lo que hacemos. Pero Él quiere que transformemos nuestra mente, que renovemos nuestras mentes y caminemos en la visión que Él nos ha dado. Primero me someto a Dios para poder renovar mi mente. No me adapto a lo que este mundo me ofrece, a lo que este tiempo me ofrece, y busco hacer la voluntad de Dios. Debemos siempre, en todo momento, buscar hacer la voluntad de Dios. Y ya vimos que es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta.
Él no se equivoca. Es mucho mayor los planes que Él tiene que cualquier plan que podamos tener nosotros en nuestras fuerzas, hermanos. Y fíjate lo que dice Efesios 6:6. ¿Cómo es posible hacer esto que acabamos de decir? No sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. La palabra es clara, la palabra está ahí. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, vamos a la palabra. Siempre haciendo la voluntad de Dios. No hacerlo por los hombres, no conformarme a lo que este mundo me ofrece. Más bien renuevo mi mente y hago la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Dios, buscando mi visión, buscando mi llamado. Y una vez que yo tengo todo eso, camino y vivo en mi visión, camino y vivo en mi llamado, recordando que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios 3:13. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra, hermanos? Que todas las obras que nosotros hacemos, cuando tenemos una visión y caminamos en esa visión, las obras que vamos haciendo a través de esa visión, cuando tenemos un llamado, las obras que vamos haciendo para llegar a ese llamado, cuando tenemos una familia, lo que vamos haciendo para llevar a esa familia a la presencia de Dios, todas las obras que vamos a hacer en esta tierra, en este lugar, van a ser pasadas por fuego. Y dice que el día las revelará, sea cual sea la obra, van a ser pasadas por fuego. Esto crea un temor reverencial, debe crear un temor reverencial en cada uno de nosotros, que meditemos, que pensemos, ¿lo hago para el Señor? ¿Lo hago para la gente? ¿Quiero quedar bien con la gente cuando me están viendo? ¿O quiero quedar bien con Dios cuando estoy a solas? Quiero compartirte un testimonio rápidamente, hermanos. El día de antier en el trabajo, ellos sin saber, ¿no?, que me tocaba dar estos temas. Me dice mi jefe directo, me dice, ¿sabes qué? El próximo domingo necesito que vengas a trabajar. Hay un curso, una capacitación que es obligatoria y no puedes faltar. Yo me reí porque tenía ya preparado todo para tener este tema, para predicar el día domingo, el día sábado, todo preparado. Y me dice, no, tienes que venir al trabajo porque es obligatorio que vengas al trabajo a tomar esta capacitación. Y yo me puse a orar, le dije, Señor, dame gracia ante ellos, yo quiero obedecer mis autoridades, pero quiero obedecerte a ti primero. Y vamos a ver más la próxima semana, vamos a ver un poquito más de esto. Debemos obedecer a Dios. Yo lo puse delante del Señor, aquí está. Yo sé que el enemigo no quiere que muchas personas escuchen este mensaje, de vivir su llamado, de vivir su visión. Entonces yo me acerco con mi supervisor y le digo, ¿sabes qué? Yo el domingo no puedo. Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad. Y me dice, si no es indiscreción, ¿qué es lo que vas a hacer? Le digo, pues voy a la iglesia, tengo una responsabilidad con Dios y ese día lo tengo apartado para el Señor. Y me pregunta sarcásticamente, me dice, ¿eres pastor? Le digo, sí, y me toca predicar este domingo. Todo nervioso, como que se hizo para atrás y me dice, está bien, te lo programo para entre semana la capacitación. Ah, perfecto, gracias. A veces cuando queremos vivir nuestro llamado, vivir nuestra visión, el enemigo no quiere. Y va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber trabas. Pero lo que debemos hacer nosotros como hijos obedientes es someterlo a mi autoridad, platicar con mis líderes, exponer la situación y vamos a encontrar gracia de Dios. Y Él va a abrir puertas aún más grandes. ¿Para qué? Para sembrar en el reino, para caminar en nuestra visión, para que vivas la visión que Él tiene preparada. Y eso a mí me llena de fe, me llena de ánimo, me llena de gozo, porque quiere decir que vamos caminando por el camino correcto cuando empieza a haber oposición del enemigo. Está como un gato patas para arriba peleando, pero no nos vamos a dejar, hermanos. Vamos a vivir nuestra visión.
el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es la importancia de sujetarnos o de someternos a la voluntad de Dios. Esto es básico, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Es importante, muy importante, que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo sometemos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena para mi vida. Es buena para mi vida. Eso es lo que debemos de meditar y pensar. Como vimos la semana pasada, debemos estar unidos a Dios y entre nosotros como equipo, porque somos una familia. Donde hay dos o más juntos, Él está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros, cuando hay dos o más reunidos. Quiero que meditemos en estos, hermanos, y ya para terminar este mensaje, que espero que sea de bendición para tu vida. Yo sé que donde tú lo estás viendo, lo estás escuchando, Dios está sembrando una visión en tu vida, está dando un llamado para tu vida. Y si Dios te ha sembrado en tu corazón, venir presencialmente, hazlo, porque va a haber una palabra para ti específica, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a la visión que Dios te ha dado. Y recuerda, esa visión y ese llamado va de acuerdo con los dones y talentos que Dios quiere derramar en ti, quiere sembrar en ti. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Decía, para terminar, quiero que vayamos a Mateo 12, del 46 al 50. Este versículo me encanta porque podemos ver lo que es el llamado de Jesús, la visión que Él tenía del mundo y la familia, el equipo, como Él los veía. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Y en conclusión, dice: mientras todavía hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió, al que hablaba con él le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es maravilloso, hermano. Wow. Cada que leo este versículo a mí me llena de fe, me llena de pasión, porque a veces encontramos una hermandad, una familia en el reino. Encontramos hermanos, hermanas, madres, padres, cuando estamos congregados en una casa espiritual. Es por eso que yo te exhorto a que busques ese llamado, a que busques esa visión y puedas aclarar tu mente basándonos en la visión que Dios tiene para ti, sometiendo a nuestras autoridades toda la visión que Dios te ha dado en este momento, porque yo sé que Dios te está hablando, yo sé que el Espíritu Santo te está ministrando en este momento y te está llamando a buscar esa visión, a vivir en esa visión, a buscar tu llamado, a buscar esos dones que Él tiene para ti, para que puedas emplearlos y usarlos en la familia. Amén. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Cualquiera que hace la voluntad de su Padre Dios. ¿Quieres formar parte de la familia de Jesús? Busca en este tiempo su Espíritu Santo. Y dile: yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero formar parte de la familia, yo quiero vivir en esa familia. Yo quiero que oremos en este tiempo, hermanos, que es de gran bendición, de ministración por parte del Espíritu Santo, porque yo sé que Él te está hablando en donde quiera que tú estés. Está tocando tu corazón, está llamando a formar parte de la familia de Jesús, parte de la familia del reino. Recuerda, separados de Él, nada podemos hacer. Señor, yo quiero formar parte de tu familia. Es por eso que estoy aquí dispuesto a hacer tu voluntad,
a hacer lo que tú me pidas, Padre Santo, a cargar mi cruz y seguirte, Señor. Quiero despojarme de cualquier cosa que no te sirva, Padre Santo, porque yo sé que la visión que tú tienes preparada para mí es maravillosa. Porque yo sé que el llamado que tú tienes para mí es maravilloso. Levanta tu voz desde donde estés, hermanos, y dile: aquí estoy, haz tu voluntad. Quiero formar parte de tu familia. Quiero ser tu hijo, quiero ser un hijo fiel, un hijo obediente, un hijo que está dispuesto a aprender de la palabra del Señor, a aprender de sus enseñanzas, a aprender de las autoridades delegadas por Él y a buscar y vivir en su visión. Te damos gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.